Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar sobre la agenda legislativa que tiene la Cámara de Diputados. Como saben ustedes, la Cámara de Diputados tiene además una prerrogativa, una responsabilidad única, que es el presupuesto de la Federación. Ese no pasa por el Senado. Y para platicar sobre esa agenda, hemos invitado al coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, para que nos platique sobre cuál es esa agenda. Mario, bienvenido. Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Federico. Bueno, empezamos con el presupuesto, que es lo que pues, año con año te quita el sueño, espero, porque tenemos siempre más demandas de gasto que los ingresos disponibles. En un ambiente, además de crecimiento económico bajo, pues, los ingresos presupuestarios están afectados por menores impuestos, menor producción de crudo respecto a hace un año. Entonces, ¿cómo ves esa ecuación donde pues, hay muchos enojados, muchos que protestan porque en su responsabilidad inmediata ha habido recortes significativos? ¿Cómo ves este gran reto para los siguientes meses? Bueno, el gobierno, ¿cuál es la lógica para armar el paquete económico 2020? Primero, respeta los principios a los que se comprometió el presidente, de no aumentar impuestos, de no aumentar el precio de los energéticos en términos reales. O sea, por arriba de la inflación. Sí, no en términos reales, y no endeudar al país. Es mantener la proporción deuda-PIB, que no crezca. Sí. Y plantea para ello un superávit de 0.7% del PIB. Y continúa con esta reasignación del gasto. Estamos en una profunda reforma del gasto público, donde se recorta pues, todo el gasto no productivo, gasto corriente no productivo, y hay reasignaciones importantes al gasto social y a los proyectos de infraestructura. ¿Cómo es posible aumentar el gasto social, financiar estos programas del presidente de la República, los 25 prioritarios, sin que haya mayores ingresos? Es a partir de la reasignación que se hace con la política de austeridad y de combate a la corrupción. Ahora, esto que mencionas del dinero a la infraestructura pública, a lo mejor no leí con cuidado, pero yo no lo veo. Lo asignado en el presupuesto para Santa Lucía, el aeropuerto nuevo de Santa Lucía, son 5,000 millones de pesos. Para el Tren Maya, 1,500 millones de pesos. Salvo la refinería de Dos Bocas, que le asignan mucho dinero, la inversión pública total decrece nuevamente. Bueno, decrece, pero hay que ver qué pasó Bueno, primero, en los últimos años ha venido cayendo. Pero continúa esa tendencia. Es una caída desde hace ya varios años. De hecho, creo que estos ajustes para mantener finanzas públicas sanas han sido a costa de la inversión pública. Pero no ha cambiado nada. No, ahí voy. El año pasado se alcanzó la proporción inversión pública PIB más baja desde los años 40. En 2019 sí hay un brinco importante. Es la primera vez que apunta para arriba, pero para el siguiente año no se alcanza a sostener el repunte que se tuvo este año y vuelve a caer. Ahora, aquí nada más hay que hacer una valoración diferente al tema de la inversión pública, que hay que reconocer que en el pasado buena parte de esa inversión pública no tenía el impacto en la economía, pues porque se iba por una parte por la corrupción y el despilfarro. En teoría, este gasto debe tener una mejor calidad y debe tener una mayor repercusión en la economía. Ahora, en teoría sí, pero en la práctica lo que estamos viendo es, si ves infraestructura sin contar a Pemex, la caída continúa, porque la inversión pública está creciendo porque le están metiendo más dinero a Pemex. Dinero que lo podrían hacer los privados, pero por razones políticas han decidido que todo lo tiene que hacer Pemex. Bueno, ahí es donde está la parte importante del incremento. Hay otra parte importante también, que es el programa carretero. Y lo de Pemex es necesario por las condiciones en las que está la empresa. Tienes una empresa muy endeudada, hay un esfuerzo fiscal importante del gobierno. Finalmente, lo que el gobierno está diciendo, al inyectarle más dinero, por primera vez capital, a Pemex y adecuando su régimen fiscal para que tenga mayores deducciones y por lo tanto pueda invertir más, es decirle a los mercados financieros, acá está el gobierno detrás respaldando a la empresa porque está en una situación
muy comprometida. Yo creo que el mensaje final es ese, además de que según las estadísticas de Pemex, esta caída que traíamos en la plataforma de producción, cuando menos se ha detenido en este año, y la propuesta de Pemex es que repunte para el siguiente. La ley de ingresos, digamos, el punto más polémico y el más importante va a ser que logre Pemex incrementar en 200,000 barriles su producción el año que entra. Ese es sin duda el punto más polémico. Es Habrá el que gran discutirlo reto. en un año si se logró. Si se logró porque o no. si no se logra, pues los parámetros de los que partimos están endebles. Ahora, María, el año ha sido difícil en tanto que, digamos, ha habido recortes muy importantes en sectores muy sensibles, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, en el sector salud, estoy pensando en el sector del agro, que también ha tenido recortes importantes. Y el segundo semestre, pues lo que nos va a traer es una caída en la recaudación y por lo tanto podría haber más recortes. ¿Cómo lo contemplan ustedes a la luz de que ya, ahora sí que el cinturón ya se apretó y fuerte en el 19? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí se ha caído en general la recaudación de manera fuerte, ¿no? A ver, digamos que la política de austeridad, el alcance mayor que tenía, ya se está logrando, ¿no? O sea, difícilmente la austeridad va a dar para más reasignaciones del gasto. Ahora, temas como los de salud, bueno, ahí lo que se hizo fue consolidar la compra de medicamentos, registrando ahorros importantes. ¿Esos ahorros dónde están? Hay 150,000 millones de pesos. Yo los vi en criterios generales de política ahorro económica y 50,000 estaban en un rublo general que era compras de Pemex y Huachicol agregados, y los otros 100,000 eran diversas cosas. Una parte tiene que ver con medicamentos, pero tú preguntas, Férico, tienes una caída en la recaudación. Finalmente no sabemos cómo va a cerrar el año, cómo se va a terminar de comportar la actividad económica, y eso incide directamente en la recaudación, pero precisamente esos ahorros van a permitir que tengas el compromiso de mantener el superávit primario. O sea, pero los ahorros se 1%. compensan con la caída en la recaudación. Puede venir compensando esos ahorros, la caída en la recaudación, para que cumplas tu meta fiscal. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que ya lograste una reestructura muy importante del gasto público, digamos, sin tener daños mayores. Hay que reconocer que el gasto público en México genera muy poco valor agregado. Gastamos muy mal en el país. Es algo que incluso el doctor ha sostenido desde hace muchos años, que gastamos muy mal. Lo que gasta el gobierno tiene muy poco impacto en la economía. Entonces, el gran esfuerzo que está haciendo este gobierno justamente es una reestructura del gasto. Yo creo que la reestructura es impecable en el sentido que no hayamos visto un ajuste de esa magnitud. La pregunta es si va a tener ese impacto, porque el peor de los mundos es, hiciste ese ajuste y estás gastando en otras cosas que tampoco tienen impacto. Ahora, reducir el gasto corriente del gobierno, el costo del gobierno, y aumentar más el rubro de gasto social y, digamos, sostener lo de infraestructura, debe tener algún impacto más Depende, favorable. si es un tren México-Toluca, no sirve para mucho, que es una obra muy mala. Pero hay que terminarlo, porque es más mala si la dejas tirada, claro, como está. Como el aeropuerto de Texcoco. Ese se canceló. Ese no se quedó Pero tirado. Federico apuntaba una cosa que es muy importante, que es dos temas donde ha habido mucho ruido. Es en el recorte al gasto agropecuario, que yo estoy de acuerdo que sí, lo que creo que se está focalizando de verdad y que se iba a agricultores que no necesitaban ese apoyo. Pero el otro en el que sí me entran muchas dudas es en el gasto de salud. O sea, no se han visto, digamos, esos ahorros. Yo no los he podido cuantificar en lugar alguno. Me encantaría que me contaras dónde están. Y lo que vemos es una atención por medicinas que no están, servicios que no llegan, tanto en el plano agregado como cuando hablas con los médicos del sector público. Bueno, a ver, en el presupuesto del campo es importante. Sí hay un cambio de política pública en el apoyo al campo. ¿Qué te decía la Coneval? Que los apoyos del campo eran muy regresivos. ¿Qué significa regresivo? Que los grandes productores se terminaban quedando con la mayor parte de los subsidios. Y en México tienes dos caras de la moneda en el campo. Tienes un sector exportador muy exitoso que tiene una balanza agropecuaria positiva creciendo. Es más, está rompiendo récord este año, sin los apoyos gubernamentales que hubo en el pasado. No se necesitan para nada. Lo cual quiere decir que entonces ese gasto en esos productores efectivamente eran muy regresivos, pero no depende ya
ese sector que es muy No, exitoso, ya se el va. gasto del gobierno. Telecan ya le dio la cuerda. Eran ganancias extraordinarias que se llevaban. Eran rentas. Rentas extraordinarias que se estaban llevando. Ahora, esos recursos ahora se están focalizando en los pequeños productores, en esos que nunca tuvieron apoyo, y hay que recordar que 2 de cada 3 mexicanos en pobreza alimentaria están en el campo. Entonces, no hay que tener 2 campos, hay que darle valor agregado a esas zonas que estuvieron abandonadas un buen tiempo. Hay un programa social que va directamente, que incide en el campo, que es el programa Sembrando Vidas. Entonces, sí hay un cambio en cómo se está tomando al En sector. la sustancia. Sí, hay un cambio de política y con un objetivo diferente. Y sí, ha habido mucha presión de los grupos que para comercialización, pero la verdad es que ven las estadísticas lo han y van resistido bien. muy bien. Y lo van a resistir. Yo lo único que tengo en desacuerdo de ese programa es el de Sembrando Vida, porque ya tuvimos aquí algún invitado que nos contaba cómo está llevando a que un par de artículos en el periódico a arrasar con las selvas. Porque si me pagas por sembrar árboles, necesito espacio para sembrarlos. Tiene un costo ecológico que no sé si hayan dimensionado adecuadamente. Yo creo que ahí la clave está en seleccionar qué áreas vas a apoyar con ese programa, precisamente para no caer en algún esquema como el que has mencionado, ¿no? Ahora, hay un asunto que es, por un lado, alentador, y es que se está planteando la necesidad de incrementar la plataforma petrolera de manera significativa. Y eso tiene dos canales. Uno puede ser meterle dinero a Pemex, que es lo que se ha anunciado, y un monto bastante significativo. Y el otro es que, de alguna manera, las inversiones privadas están empezando a dar ya frutos. Es decir, la reforma energética, el presidente recibió a los representantes de Eni, de esta compañía italiana, que tuvo mucha suerte y encontró un buen manto. Y el cálculo es más o menos que terminará el año con 50,000 barriles del sector privado. Es una buena noticia, es decir, que no tengamos que meter todavía más dinero en Pemex, sino que Pemex salga, pero que los otros también sigan haciendo su chamba, ¿no? Yo creo que en el 2020 van a pasar 2 cosas. Primero, una, que el gobierno va a llegar al límite en la cantidad de inversión adicional que puede ponerle a Pemex para que recupere su plataforma de producción. Y la otra es que los contratos privados pueden ya empezar a arrojar resultados ya en producción. Entonces, yo creo que esas 2 cosas se van a juntar y van a definir claramente la ruta en el presupuesto a seguir. Asignados 90,000 barriles adicionales de los privados. Así es. Sí. Entonces, ya, digamos, resultado de los contratos. Si eso ocurre, y además con unas finanzas ya, digamos, al límite de lo que le pueden aportar más a Pemex, yo creo que ahí de manera natural va a tomarse una decisión en favor de que aumenten esas oportunidades. ¿Cuáles son los rubros del presupuesto, Mario, que a ti como líder de tu fracción te preocupan más en la negociación que tienes ya en unas semanas o ya arrancaste en sentido estricto? Mira, Carlos, la presión más grande es, por una parte, la del campo. Digamos que se entiende y está muy definida y sabemos cuáles son los grupos. Pero la otra es una gran presión de municipios y estados que se acostumbraron durante los últimos años a que los proyectos de infraestructura que podrían tener en su municipio eran de recursos extraordinarios que negociaban en el presupuesto y se etiquetaban en el ramo 23, cosa que ya sabemos dio a muchas historias de corrupción con los famosos moches. Entonces, sí hay una inercia muy grande a que lo adicional que yo pueda tener como municipio, como estado, lo vengo a negociar en la Cámara de Diputados, en un proceso de planeación prácticamente nulo, absolutamente discrecional, caótico, pero existe esa tendencia, persiste esa tendencia. ¿Qué vamos a hacer en la Cámara? Resistir, aguantar, porque ahora la mayor parte de los recursos para estados y municipios tiene que llegar por la vía de la transparencia y la legalidad, lo que dice la ley en aportaciones y en participaciones federales. ¿Qué tienen que hacer los estados y municipios? Que esos recursos adicionales, pues no darlos de como, no, estos ya cayeron aquí. Lo adicional voy y le negocio ya. No, eso adicional ya empezar a darle un destino diferente. Ya tener una planeación y dedicarlo a infraestructura y no meterlo todo a gasto corriente como si fuera ya dinero perdido. Tenemos que hacer una pausa, pero si te parece, Mario, regresamos con eso de lo cual no hemos hablado, que es qué podríamos hacer para que hubiera más dineros públicos. Lo digo de manera muy sencilla. Vamos a un corte y ahora regresamos.
De regreso con Mario Delgado, platicando sobre el presupuesto. Cerraba Federico en el segmento anterior, que un tema muy importante es cuándo vamos a tener más recursos. Eso requiere una reforma fiscal. En este ejercicio viene una propuesta de, les llaman actualizaciones, son aumentos en los impuestos al tabaco, a los refrescos y algunas otras medidas más como de fiscalización. ¿Cuánto dejará ese esfuerzo de mayor presión sobre los contribuyentes? No, la verdad es que son medidas muy pequeñas que se actualizan cada 5 años para que el IEPS no pierda su valor en términos reales. No, a ver, yo creo que más de fondo el tema es, ¿por qué no se plantea una reforma Esa es mi fiscal? segunda pregunta. Lo mejor son los que se entrevistan solos. Porque es que es importante explicar por qué el presidente insiste en no aumentar los impuestos en la primera mitad de la administración. Primero, porque tienes que terminar con la reforma al gasto. O sea, tienes que asegurarte que el gobierno gasta mejor. O sea, que lo pone en los rubros que sí tienen impacto, en el gasto social y en el gasto en la infraestructura. Es decir, en el bienestar de la población y en el potencial de crecimiento económico del país. Y quitar todo el gasto improductivo. Sí tiene que mejorar la calidad del gasto. Segundo, tiene que haber absoluta transparencia. Es decir, no puede haber corrupción. Los ciudadanos deben de estar seguros que sus contribuciones tienen un destino claro. Adecuado, sí. Y entonces, una vez que hagas esto, entonces sí tendrías la legitimidad de voltearte con las familias o con las empresas y pedir un mayor esfuerzo fiscal. Pero mientras no estemos seguros que se gasta bien, con transparencia y sin corrupción, si la gente no genera esa confianza, pues difícilmente te puedes voltear a pedir impuestos. Y yo creo que está bien. Yo creo que la estrategia de revisar primero en qué gastamos antes de voltearse a pedir más, yo creo que es correcto. Y luego, como viene el ciclo económico, híjole, no conviene en estos momentos, desde mi punto de vista, pensar en nuevos impuestos porque podría meternos en una inercia negativa. No es materia de ustedes, pero una de las carencias fiscales más importantes, diría yo, y significativas en la recaudación es el predial. Y no hablamos de predial, insisto, es materia local, pero sería un apoyo muy cuando fue el secretario de Finanzas se aumentó aquí sí el predial. la Ciudad de México se convirtió en la principal fuente de ingresos. De la ciudad. Yo creo, Federico, que el predial debería convertirse en un impuesto federal o estatal 100% participable. ¿Cómo fue la tendencia en su momento? Como fue la tendencia que funcionó muy bien. Tienes que quitarle el costo político al presidente municipal, que no lo va a hacer nunca. Y lo mismo que sea con la tenencia, hay que regresar al viejo modelo. Y que se queden ellos, lo ha dicho muy claro. O sea, y que se queden ellos con la recaudación. Y falta un criterio. Tienes que recaudar mejor. Por eso el tema de las empresas fantasmas, de las facturas falsas y también otra, Carlos, que el presidente ya se ha quitado, él dijo, quítenme la facultad constitucional que tengo yo de condonar impuestos. Pero todas esas figuras tan fuertes no están reflejadas en la ley de ingreso. Yo no las encuentro. A ver, en teoría el tema de facturación falsa y empresas fantasmas pueden llegar hasta 2 puntos del PIB. Sí, pero no están en el ¿Tanto así? Bueno, es que no se ha aprobado. La van a aprobar. Vamos a aprobarla el próximo 15. Ahí está, va a estar lista para el año entrante. ¿Por qué no hablamos de la agenda legislativa? Nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas más importantes que ves para la agenda legislativa? Viene ya ley de austeridad para que las medidas de austeridad sean permanentes, que nos acostumbremos a tener un gobierno austero, que no sea una moda, que sea, digamos, ya para siempre. Ahora, ahí hay un problema, que es que al poner 10 años de límite o de exclusión a quienes hoy trabajan en el gobierno, en caso que se fueran a trabajar en el sector privado, en lo que ellos son, digamos, responsables hoy, se rumora que va a salir mucho funcionario público y te va a dejar huecos importantes en la Comisión Nacional Bancaria y otros. ¿Te preocupa eso? Como dicen por ahí, son rumores. Lo que haces es detener la puerta giratoria, especialmente en el sector energético. No hay país que tenga 10 años. Yo creo que los abusos que se han presentado en este país también, tal vez no se dé ninguno. Entonces, sí hay que detener esa puerta giratoria, que no te salgas de funcionario y de inmediato te vayas a trabajar. No, tiene que ser 2, 3 años, 10, pero en fin. ¿Qué otro tema de...? Otro tema, tenemos el artículo 127 constitucional. Vamos a tapar todos esos hoyos por los cuales se escapaban algunos funcionarios para ganar más que el presidente de la República. Viene el tema de facturación falsa y empresas fantasmas para ya O sea, volver delito grave
La y defraudación fiscal. delincuencia organizada. Y entonces el que compra una factura falsa por más de 28 millones de pesos se va a la cárcel. No, cuando tengas una acción deliberada para defraudar al fisco es delincuencia organizada y ahí sí Va a quedar tendrás que ir a la debidamente cárcel. explicado eso, que es más para claro. los que venden. Sí, y ahí es importante decirle a la gente, a ver, si de repente tú tienes una factura falsa No son falsas, porque son en tu todas registradas en contabilidad, la Hacienda. o que la empresa que te la dio no tiene el día de la servicio, empresa sí. fantasma, bueno, entonces tú no te vas a ir a la cárcel por eso. No, pero si te dedicas tú a eso, a defraudar al fisco de manera Y está deliberada. debidamente explicado. Sí, está explicado y además, digamos, hay varias instancias de control, no será una cuestión discrecional. ¿No? ¿Qué otra medida traes? Tenemos una discusión que va a ser muy buena, muy interesante, es la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que estábamos hablando del sector salud. El sector salud está enfermo de corrupción. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora? Volver a federalizar los servicios de salud. Centralizar, porque Centralizarlo. la hemos usado ambiguamente. Centralizar otra vez los servicios de salud a través de la creación de este instituto, con la tesis de que de manera central se va a realizar un mejor gasto. El seguro popular, este instrumento de financiamiento terminó siendo... se abusó mucho del seguro popular, hay mucha corrupción en torno a estos recursos. Entonces, la tesis del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar es que va a haber un ejercicio del gasto mejor, habrá servicios de salud universales, es la meta, Ahora, con una gama de medicamentos gratuitos mayor. Todos los expertos en salud dicen que es una pésima idea, incluido un muy buen artículo en la revista Este País de este mes, donde Guillermo Soberón y un coautor dicen que eso es dar realmente en la torre a un sistema que podría funcionar mejor, pero que ha mejorado en el tiempo. Pero ahí, Carlos, a ver, ¿cuál es la opción? O sea, si tú ves el sistema de salud, dices, bueno, hay que invertir más, ¿no? Pero no puedes dedicar un esfuerzo fiscal mayor cuando no estás seguro que va a tener un buen destino los recursos. Entonces, el presidente ha dicho, sí vamos a meterle más, 40,000 millones de pesos adicionales más al sistema de salud, pero pues ya no se los voy a dar a los gobernadores, que quién sabe qué hacen con el dinero. ¿No se puede mejor fiscalizar? Porque la centralización en un sistema de esta complejidad se ve de muchos otros riesgos. Algún tiempo fue centralizado y justo empieza esa descentralización y no mejoró nada la descentralización en los servicios de salud si ves los resultados para la gente. Si ves los resultados en términos de esperanza de vida, incidencia de ciertas enfermedades, sí mejoró. Sí mejoró. Pero en términos, digamos, agregados que tiene que ver ahí con las instituciones de seguridad social, pero estás hablando de la población que no tiene acceso a la seguridad social. Incluso con ellos hay mucha evidencia de que mejoró. A ver, pero el gasto privado el de bolsillo el gasto de bolsillo es altísimo en comparación con otros países. Pero ha caído. Sí, pero es muy regresivo. O sea, ¿quiénes gastan más? Somos el gasto de bolsillo mayor. Tendría que ser menor. Y ojalá que esto lo logre. El gasto de bolsillo debe reducirse justamente porque el gasto de bolsillo te indica pues, cuánto tiene que gastar. Es cuando un privado tiene que gastar por que no está la medicina, tú la compras. Que vas a una operación y necesitas esto, tú lo compras. Ese gasto es el mayor en los países de la OCDE. Por mucho. Y en un país con tan bajos ingresos como el nuestro, por supuesto que a quien más le pega, a quien menos recursos tiene. El Seguro Popular fue para eso. Pues el Seguro Popular se lo roban. Unos gobernadores, mételos a la cárcel. Nada me asegura que no lo vayan a robar ahora los que lo ejecutan. Por eso hay una reingeniería de todo el modelo. O le metes más recursos a un esquema que tiene mucha porosidad. Yo no creo en este sistema, voy a hacer uno propio y ese va a funcionar mejor. Veremos. ¿Qué otra cosa traes en el tintero? Tenemos, ¿qué más tenemos? Ley de austeridad, el INSABI, el artículo 127. Esto es lo más importante. De lo más importante, digamos, para los... Bueno, pues el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos nos va a comer una buena parte. Tenemos poco tiempo, pero tú estás... De hecho, ya no tenemos tiempo, pero nada más anunciar que tú estás también buscando la presidencia de tu partido. Ahí vamos a esperar a que la dirigencia pues le haga caso al presidente, de que se resuelva esto por encuestas, para ahorrarnos muchos conflictos ahí, jaloneos en las asambleas distritales. Creo que el partido debe escuchar al presidente. Pues Mario, como siempre, gracias por venir. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Federico. Gracias, Mario. Nos vemos la próxima emisión aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.